Hola muchachos, ¿cómo están? En este caso, este video estará relacionado con las unidades de concentración en soluciones, que es un tema que nos queda pendiente por lo que queda del semestre y quiero aprovechar para que durante las sesiones de laboratorio las personas que no estén en las mismas pues puedan visualizarlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una solución? Debemos recordar que una solución es lo que nosotros llamamos una mezcla de tipo homogéneo, ¿cierto? Mezcla de tipo homogénea. Esa mezcla de tipo homogénea está compuesta por algo que nosotros llamamos un soluto y algo que nosotros llamamos un solvente o disolvente. ¿Cuál es el soluto? El soluto es el que se encuentra en menor cantidad. El solvente o disolvente es el que se encuentra en mayor cantidad. Lo importante aquí que es, que como es una mezcla homogénea, todo se debe ver en una sola fase. No se deben distinguir los componentes de esa mezcla. Obviamente, dependiendo las características del solvente, si está en estado sólido, líquido o gaseoso, pues yo puedo tener mezclas homogéneas en cualquier estado de la materia. Podemos tener soluciones en estado sólido, podemos tener soluciones en estado líquido, pueden ver en la tabla los ejemplos, o podemos también tener soluciones en estado gaseoso. Y eso depende inicialmente de qué, pues del estado de la materia en el que se encuentre pues nuestro solvente, el componente con mayor cantidad. Nosotros estas soluciones, sobre todo cuando trabajamos en el laboratorio, por ejemplo con soluciones acuosas, o puede ser con cualquier otro tipo de solvente, nosotros podemos clasificarla de acuerdo a la cantidad de soluto que esté presente en cada una de ellas. Entonces, para poder clasificarlo, yo necesito conocer algo que se llama la solubilidad, algo que nosotros de lo que ya hablamos un poco con las reacciones de precipitación. ¿Qué es la solubilidad? Es la máxima cantidad de un soluto que se puede disolver en cierta cantidad de disolvente a una temperatura específica. Obviamente, mientras más solvente haya, más se podrá disolver y en la mayoría de casos, mientras mayor sea la temperatura, mayor cantidad de soluto se podrá también disolver. Y entonces, en esencia, nosotros podemos clasificar las soluciones de acuerdo a si es insaturada, saturada y sobresaturada. ¿Cuáles son las insaturadas? Que tienen menos soluto del máximo que se puede disolver. O sea que si tomamos como referencia esta definición y hablamos de la solubilidad de la cantidad máxima, pues ¿cuándo tendremos una solución insaturada? Cuando hay menos de esa cantidad máxima, ¿sí? Y entonces en ese caso podemos tener soluciones diluidas, que la concentración o la cantidad de soluto es muy poca, o soluciones concentradas en donde la cantidad de soluto es más grande, ¿sí? Serán soluciones insaturadas. Cuando nosotros llegamos al límite de solubilidad, cuando ya tenemos la máxima cantidad que se puede disolver, estaremos hablando de una solución que es saturada. Es el máximo que se puede disolver de soluto en un solvente. ¿Y cuándo tendremos una solución sobresaturada? Cuando superamos ese máximo de soluto que se puede disolver. Hay más soluto del que se puede disolver en un solvente. Solución sobresaturada. Entonces estos son términos muy importantes que hay que tener en cuenta. Soluciones saturadas cuando llego al máximo, cuando hay menos del máximo soluciones insaturadas y cuando hay más del máximo soluciones sobresaturadas. Hay que tener algo en cuenta. Siempre que hablemos de preparar una solución o disolución, estaremos hablando de un proceso que es completamente físico. Por ejemplo, nosotros podemos tener níquel, que tiene esta apariencia, y podemos tener ácido clorhídrico concentrado, que tiene esta apariencia. Cuando nosotros combinamos los dos, empieza a ocurrir lo siguiente. El níquel pareciera que se empezara a disolver, ¿sí? Y si nosotros agitamos, va a haber algún momento en que esto desaparece. Y todo lo vemos en una sola fase. Entonces uno fácilmente puede caer en la
conclusión de decir, no, acabo de preparar una solución. ¿Por qué? Porque tenía algo líquido, algo sólido, los mezclé, los combiné y todo me quedó en una sola fase. Pero no. ¿Por qué no? Porque cuando nosotros hacemos esto, por ejemplo, en este caso, si ponemos en contacto níquel con ácido clorhídrico, se nos forma cloruro, níquel e hidrógeno. Es una reacción de desplazamiento de hidrógeno. Es una reacción química. Entonces, en una reacción química hay un cambio químico de las sustancias, ¿sí? Las sustancias dejan de ser lo que eran. Ya no tengo níquel y no tengo HCl, sino tengo cloruro, níquel e hidrógeno. Ya hay otro tipo de cambio allí. Entonces este proceso, aunque el soluto en apariencia desaparece, no significa que la sustancia se haya disuelto. Aquí lo que hubo fue un cambio químico. Siempre disolver algo será un proceso físico. Los componentes se mezclan de manera uniforme, pero después yo los puedo separar por diferentes métodos, los que nosotros vimos arrancando la asignatura, ¿cierto? Yo puedo separar luego los componentes utilizando alguna propiedad física de ellos. Destilación, cristalización, cromatografía, ¿cierto? Pero si hay un cambio químico, quiere decir que yo no estoy haciendo una disolución, estoy haciendo una reacción química. Entonces ténganlo en cuenta. Disolver, el proceso de disolución es un proceso físico, no un proceso químico. Los químicos es cuando ocurre reacción química, ¿vale? ¿Qué propiedades tienen las soluciones? Pues también podemos hablar en términos de las características que tenga el soluto. Entonces, los solutos, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, estoy preparando una solución donde mi solvente es agua y mis solutos son azúcar y sal, ¿cierto? El azúcar y la sal se pueden disolver en agua, ¿cierto? Los dos se disuelven. Si no, no tendríamos juguito, no tendríamos los calditos, ¿cierto? Los dos se disuelven en agua. Pero cuando nosotros conectamos un circuito, por ejemplo con un bombillo y conectamos dos electrodos y los sumergimos dentro de el solvente o de la solución, vemos que, por ejemplo, cuando ponemos los electrodos en agua pura, el bombillo no prende. Cuando lo ponemos los electrodos con el azúcar, el bombillo no prende. Cuando lo ponemos con la sal, el bombillo sí prende. ¿Y por qué sí prende? Porque estos dos solutos que yo tengo acá tienen diferentes características, tienen diferentes tipos de enlace. Y entonces ahí es cuando nosotros hablamos de solutos que son electrolitos fuertes, otros que son electrolitos débiles y otros que son no electrolitos. ¿Qué diferencia hay entre cada uno de ellos? Pues su capacidad que tienen para disociarse en solución acuosa, en este caso. Por ejemplo, el azúcar, que es la sacarosa, está formado por enlaces covalentes. La sacarosa se puede disolver en agua por su capacidad de formar puentes de hidrógeno con el agua. Pero, debido a la naturaleza de sus enlaces, no se disocia en iones. Y por eso no conduce la electricidad. Entonces el azúcar se considera un no electrolito. Pero ojo, no hay que confundir solubilidad con electrolito. Con que sea no electrolito no significa que no sea soluble. Sí es soluble, solamente que no se disocia formando iones. Ojo con eso. ¿Qué vendría siendo un electrolito fuerte? Por ejemplo, el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es un electrolito fuerte. ¿Por qué? Porque apenas entra en contacto con el agua, el cloruro de sodio se disocia rápidamente en el ion sodio y en el ion cloruro. Y estos iones disueltos, libres, móviles dentro del agua son los que permiten que haya una conducción de la corriente y por eso el bombillo prende. El cloruro de sodio, al formar esos iones, pues se caracteriza como un electrolito. En este caso, un electrolito fuerte, porque es completamente soluble. El azúcar también es soluble, pero no al formar los iones, es un no electrolito. Y también podemos tener algunos solutos que se consideran electrolitos débiles. ¿Qué significa electrolitos débiles? Que se disocian solamente de manera parcial. Entonces aquí entran, por ejemplo, los ácidos y las bases débiles. El ácido acético se puede disociar en el ion acetato
y en el ion oxonio o en el protonio o en el hidrogonio, pero esa disociación es reversible. ¿Qué quiere decir? Que estos iones se pueden volver a combinar para formar el ácido acético. Por eso consideramos que es un electrolito débil, porque no se disocia de manera completa. Los electrolitos fuertes están completamente disociados formando iones y los no electrolitos no forman iones en solución acuosa. ¿Listo? No electrolitos, electrolito débil y electrolito fuerte. Repito, no hay que confundir solubilidad con electrolitos fuertes. Todos estos compuestos pueden ser solubles en agua, pero no todos se disocian de la misma manera. Y por eso los clasificamos según el tipo de características que tengan. ¿Vale? ¿Qué hay otras cosas que hay que tener en cuenta al momento de ver una solución? Que hay algunos factores que pueden afectar la solubilidad de un soluto en un solvente dado. ¿Cuáles son ellas? La primera es la naturaleza del solvente y la naturaleza del soluto. Entonces hay una frase que quiero que por favor la tengan presente en toda su carrera y en toda su vida profesional, es que similar disuelve lo similar. ¿Qué significa eso? Que solutos polares, sustancias polares, tienden a disolverse en solventes polares. Sustancias no polares tienden a disolverse en solventes no polares. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos el metanol, aquí tenemos el etanol, propanol, butanol, pentanol, hexanol. Cuando va aumentando el número de carbonos que tiene un hidrocarburo, empieza a aumentar la no polaridad del compuesto. O sea que el metanol es el compuesto más polar de todos, porque aquí tengo un enlace polar, y el hexanol es el menos polar en esta serie. ¿No? No quiere decir que sea el compuesto menos polar. En estos que están aquí, vendría siendo el menos polar. ¿Sí? Miren, fíjense en la solubilidad. El metanol, como es una sustancia polar, es muy soluble en agua y muy poco soluble en hexano. El hexano es un solvente no polar. Es un hidrocarburo. No se disuelve en agua. Es un solvente no polar. El agua es un solvente polar. Entonces vean que el polar se disuelve en el polar y muy poco en el no polar. ¿Qué pasa cuando empiezan a aumentar el número de carbonos? Que esa polaridad empieza a disminuir y por ende empieza a disminuir la solubilidad en agua, pero empieza a aumentar la solubilidad en hexano. ¿Por qué? Por esas características de las moléculas. O sea, repito, lo similar disuelve a lo similar. Polar se disuelve en polar, no polar se disuelve en no polar. O sea, una cosa que hay que tener muy en cuenta. ¿Qué otros factores me afectan la solubilidad? Por ejemplo, la presión. La presión influye sobre todo cuando nosotros tenemos gases. En el caso de los líquidos y los sólidos, en solutos líquidos y sólidos, cuando se quieran disolver, por ejemplo, en agua, caso común, ¿sí? Pues como los líquidos y los sólidos no ejercen presión de acuerdo a las características de esos estados de la materia, pues la presión no afecta mucho la solubilidad que puedan tener en agua. Pero en el caso de los gases, que sí se pueden difundir, que sí ejercen presión, pues la presión sí es importante aquí al momento de mirar su solubilidad. Y entonces lo que nosotros podemos decir es que la solubilidad de un gas es directamente proporcional a su presión. Podemos hablar de esto. Concentración en solución es igual a una constante por la presión de ese soluto o de ese gas. Mientras mayor es la presión, mayor es su solubilidad. Esto es algo que ustedes verán después, que se llama la ley de Henry, que precisamente me relaciona la solubilidad de un gas con su presión parcial. ¿Vale? En el caso de la temperatura, cuando nosotros tenemos líquidos y sólidos, generalmente, no siempre, pero generalmente cuando nosotros aumentamos la temperatura de la mezcla, aumenta la solubilidad de los líquidos y los sólidos. Por ejemplo, el azúcar, yo puedo disolver más azúcar en agua caliente que en agua fría. Lo mismo con la sal, puedo disolver más cloruro de sodio en agua caliente que en agua fría. ¿Por qué? Porque su solubilidad depende de la temperatura. Entonces vean en la gráfica que generalmente para muchas sustancias químicas la solubilidad aumenta con la temperatura. Hay muy pocos casos en donde la solubilidad disminuye, pero darle una explicación todavía no hay una muy diciente con respecto al por qué ocurre esto.
La única realmente la manera de determinar si aumenta o disminuye la solubilidad de algo es de manera experimental. Y de manera experimental se dieron cuenta que el sulfato de serio 3, por ejemplo, disminuye su solubilidad al calentarse. ¿Por qué? No sabemos todavía, no hay una explicación clara, porque eso depende de cada compuesto en particular. Pero la generalidad que sí podemos dar es que siempre, generalmente, cuando aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad de los sólidos y de los líquidos. En el caso de los gases, ocurre lo contrario. Cuando nosotros aumentamos la temperatura, la solubilidad de un gas empieza a disminuir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un aumento en la energía cinética de las moléculas que están en solución, de las moléculas de gas, adquieren la suficiente energía para escapar del seno de la solución y por eso disminuye su concentración. Es por eso que, por ejemplo, si ustedes se toman una Coca-Cola aquí en Bogotá o en Girardot o en Melgar, la cantidad de gas acá es mayor, que en Girardot o en Melgar. Si ustedes la abren y la dejan un ratico ahí, por allá en tierra caliente el gas se pierde muy rápido. ¿Por qué? Porque aumenta la temperatura y la cantidad de gas en solución disminuye. ¿Listo? Entonces, en el caso de la temperatura, la de sólidos y líquidos generalmente aumenta con la temperatura, pero la de los gases empieza a disminuir. Digamos que esas son las características que regulan a una solución. Primero, yo puedo tener soluciones en cualquier estado de la materia. Segundo, que dependiendo de la cantidad de soluto, yo puedo clasificarlas en insaturadas, saturadas o sobresaturadas. Que de acuerdo a las características del soluto, puedo hablar de solutos electrolíticos o no electrolíticos. Y que la solubilidad depende de factores como la naturaleza del soluto y del solvente, si son polares o no polares, de la presión y depende de la temperatura. Pero ahora sí, entrando en el concepto importante del video es, bueno, nosotros tenemos una solución que tiene un soluto en un solvente. En química, bioquímica, todo lo demás, es muy conveniente utilizar unidades de concentración para determinar o para definir cuál es la cantidad de soluto que hay presente en una cantidad de solvente. Y entonces ahí tenemos nuestras famosas unidades de concentración. Una unidad de concentración no es nada más que una medida que me dice precisamente cuánto soluto tengo yo disuelto en una solución. Y entonces esas unidades de concentración son varias. Por ejemplo, si yo quiero preparar una solución en el laboratorio, yo tengo que definir la cantidad de solución o la cantidad de solvente que está presente en esa solución. Y entonces en ese caso, en el laboratorio nosotros utilizamos balones aforados que tienen un volumen definido para poder determinar precisamente la cantidad de solvente o la cantidad de solución. Y pues podemos hacer uso de otros instrumentos volumétricos o de instrumentos para medir masa como las balanzas analíticas para determinar la cantidad de soluto. Entonces es la manera en que se prepara una solución en el laboratorio con un balón aforado. Pero entonces en este caso, esas unidades de concentración van a depender de qué tipo de unidad yo quiera tener. Entonces yo puedo tener unidades de concentración físicas y puedo tener unidades de concentración químicas. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Que las físicas utilizan propiedades generales de la materia. Por ejemplo, utiliza masas, utiliza volúmenes para describir la cantidad de soluto que yo tengo. Recordemos que masa y volumen son propiedades que no me permiten diferenciar el tipo de materia, por eso se llaman propiedades físicas y que yo las puedo determinar a través de un instrumento. Y las unidades químicas, de concentración químicas son las que sí tienen en cuenta la naturaleza del soluto. Sí tengo que saber qué tipo de soluto es para poder expresar la concentración con una de estas unidades. Y entonces en este caso, hacemos uso, por ejemplo, de los moles o de los equivalentes. Los moles y equivalentes pues sí tienen en cuenta la naturaleza del soluto para definir cuánto hay en una solución. Entonces, unidades de concentración físicas, unidades de concentración químicas.
Entre las unidades de concentración físicas tenemos, por ejemplo, los porcentajes masa-masa, porcentaje masa-volumen, porcentaje volumen-volumen, las partes por millón, las partes por billón, las partes por trillón. Tenemos, digamos que esas son las unidades más utilizadas para describir a las soluciones como unidades de concentración físicas. Fíjense que en todas estas se utiliza masa y se utiliza volumen. Ya les diré cómo podemos calcular cada una de estas unidades. Y las unidades de concentración químicas, que dependen de la naturaleza del soluto, que dependen de los moles o los equivalentes, pueden ser, por ejemplo, la molaridad, que es muy famosa y muy utilizada, la molalidad, la normalidad, la fracción molar, son unidades de concentración químicas. ¿Listo? Entonces ahora lo que voy a hacer es decirles más o menos cómo se debe calcular cada una de estas unidades de concentración para que ustedes en sus apuntes les tengan bastante claros y por favor se vayan familiarizando con ellas. Entonces en ese sentido, unidades de concentración física. Entonces tenemos primero el porcentaje peso a peso o el porcentaje masa a masa. ¿Cómo se define esa unidad de concentración? El porcentaje masa a masa o en masa se define como la masa que yo tengo de soluto sobre la masa de la disolución o de la solución y como es un porcentaje multiplicado por 100. ¿Qué es lo importante aquí? Que la cantidad de masa de soluto y de disolución tiene que manejarse con las mismas unidades. Gramo, gramo, miligramo, miligramo, kilogramo, kilogramo, tonelada, tonelada. Aquí lo importante es que la unidad tiene que ser exactamente la misma. Porque recordemos que los porcentajes son propiedades intensivas, ¿vale? No puede usar gramos y abajo kilogramos. Eso sí no está permitido. Tiene que ser exactamente la misma. Por ejemplo, si nosotros tenemos una solución que es de 10% de glucosa en agua, ¿qué significa? Primero, que la glucosa viene siendo nuestro soluto, que el agua viene siendo nuestro solvente o disolvente, y que si es 10% y nos dicen que es 10% masa a masa, significa que si nosotros tomamos 100 gramos de la disolución, de la mezcla, ¿sí? De la disolución, de esos 100 gramos, 10 gramos son glucosa. Y que los restantes 90 para completar esa masa tendrán que ser agua. Eso es lo que significa. Y como es una unidad de concentración, pues nos está designando la cantidad de soluto que hay disuelta en una cantidad de solvente o de solución, ¿sí? Esto significa tener una solución 10% masa a masa de glucosa en agua. Que de cada 100 gramos de disolución, 10 gramos son glucosa y que 90 gramos son agua. Unidad de concentración. Vean, me está indicando cuánto soluto hay y cuánto solvente hay en la mezcla. ¿Listo? Podemos tener también el porcentaje volumen-volumen. ¿Qué viene siendo el porcentaje volumen-volumen? Es muy parecido al de la masa-masa. Y es que el porcentaje en volumen vendría siendo el volumen de soluto sobre el volumen de la disolución. Y como es un porcentaje multiplicado por 100. Aquí, de nuevo, ¿qué es lo importante? Que el volumen del soluto y el volumen de la disolución tiene que usarse con las mismas unidades. Mililitros, mililitros, litros, litros, metros cúbicos, etc. Lo importante es que la unidad sea exactamente la misma. Por ejemplo, si yo tengo un vodka Absolut que tiene un 40% volumen de etanol en el agua, ¿qué significa tener un 40% volumen? Que de cada 100 mililitros que hay de la disolución, porque vean que viene en función de la disolución, de esos 100 mililitros, 40 mililitros son etanol, que vendría siendo nuestro soluto, y 60 mililitros vienen siendo agua, aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. Aquí supongamos que los volúmenes son totalmente aditivos, en el caso del etanol y el agua no, aquí hay una compresión del volumen, pero digamos que para efectos prácticos podemos asumirlo de esta manera. Si el volumen es aditivo,
Simplemente podríamos decir 40 mililitros de etanol, 60 mililitros de agua son los que componen los 100 mililitros de la disolución. ¿Vale? Eso es lo que significa tener 40%. Si fuera 27% como el aguardiente, significará que de cada 100 mililitros de disolución hay 27 mililitros de etanol. ¿Vale? Eso es lo que significa. ¿Listo? Una unidad de concentración física, porque vean que aquí utilizamos masa y aquí utilizamos volúmenes, propiedades generales de la materia. Otra unidad de concentración física es la combinación precisamente de estas dos, un porcentaje masa-volumen o peso-volumen, masa-volumen. ¿Qué significa un porcentaje masa-volumen? Que yo lo defino como la masa de soluto en gramos que tengo por cada volumen de disolución en mililitros. Y como es un porcentaje, pues tendré que multiplicar por 100. Masa de soluto sobre volumen de disolución en mililitros por 100. Entonces aquí sí es importante mantener la relación. Aquí es gramos, mililitros. Si fueran kilogramos, aquí vendrían siendo litros. ¿Sí? Hay que mantener la relación entre estas dos unidades. Entonces, para efectos prácticos lo podemos usar en gramos y mililitros, sencillamente. Entonces, por ejemplo, que nosotros tengamos una solución 0,9% de masa-volumen de cloruro de sodio en agua. ¿Qué significa eso? Que por cada 100 mililitros de la disolución, porque es en volumen, yo tengo 0,9 gramos de cloruro de sodio. ¿El resto qué será? Pues agua. ¿Sí? Esto es lo que significa, de cada 100 mililitros que yo tome, el contenido de cloruro de sodio será de 0,9 gramos. Eso es lo que significa. Una unidad de concentración física. Repito, ¿para qué sirven las unidades de concentración? Para designar la cantidad de soluto que yo tengo disuelta en una cantidad dada de solvente o de solución. Entonces vamos 3 unidades de concentración físicas. Otra unidad de concentración física son, por ejemplo, estas concentraciones pequeñas. Cuando yo quiero determinar o designar una cantidad de soluto que es muy pequeña en un solvente, a veces no es tan adecuado utilizar los porcentajes porque los porcentajes me dan muy pequeño. Por ejemplo, 0,003%, pues yo lo puedo expresar de esa manera, pero no es tan visto como, por ejemplo, utilizar unidades de concentración para determinar cantidades muy pequeñas. Entonces ahí entran, por ejemplo, los porcentajes, las partes por millón, las partes por billón y las partes por trillón. Todas son unidades de concentración físicas. Y entonces, de eso dependerá también si hablamos de partes por millón en masa o de partes por millón en volumen. Entonces, por ejemplo, las partes por millón en masa significa que yo lo debo calcular como microgramos que yo tengo de soluto por cada gramo de la solución. Pero si es en volumen es por cada mililitro de soluto por cada metro cúbico de solución. Fíjense que siempre la relación será soluto a solución. Entonces digamos que nosotros tenemos partes por millón en masa. Quiere decir que por cada 1 gramo de solución yo voy a tener tantos microgramos de soluto. Eso es lo que significa partes por millón. ¿Qué vendría a ser partes por billón? Pues serán los nanogramos que yo tengo de soluto por cada gramo de la solución. O en el caso de las partes por billón serán los mililitros que tengo de soluto por cada hectómetros cúbicos que tenga de solución. Y en el caso de las partes por trillón tendré picogramos de soluto por cada gramo de la solución o mililitros de soluto por cada kilómetro cúbico de solución. Entonces yo los puedo calcular dependiendo lo que yo quiera. Partes por millón, billón o trillón en masa, partes por millón, billón o trillón en volumen. Aunque, en particular para soluciones acuosas, donde el agua tiene casi aproximadamente una densidad de 1 gramo sobre mililitro, realmente esto es a 4 grados Celsius, pero a cualquier otra temperatura la densidad es menor, pero podríamos asumir que es más o menos 1. O sea que el volumen es más o menos numéricamente igual a la masa. Entonces en ese caso podríamos calcular partes por millón en soluciones acuosas
como miligramos de soluto sobre litros de la solución. Es otra manera de calcular las partes por millón, además de estas de aquí. Cuando tengo solutos sólidos y cuando tengo solución en estado líquido, sobre todo cuando utilizo agua como solvente. Es otra manera de expresar las partes por millón. Pero entonces hay que tener en cuenta, yo lo puedo calcular también con estas relaciones que tengo acá. Son diferentes maneras para calcular esas unidades de concentración. Entonces, eso es con respecto a las unidades de concentración físicas. Con respecto a las unidades de concentración químicas, tenemos, por ejemplo, la fracción molar, ya es una unidad de concentración química, porque vean que ya no utilizo ni masa ni volúmenes para discriminar o para representar a mi soluto, sino que ya utilizo moles. Aquí necesito yo la naturaleza del soluto, que los moles de una sustancia serán diferentes a los de otra porque tienen masas molares diferentes, ¿no? De eso depende la fracción molar. Entonces la fracción molar es muy parecido como cuando nosotros tomamos una pizza. Cuando nosotros tomamos una pizza y la dividimos, por ejemplo, en 8, como feo, perdón, en 8, y digamos que esta porción me representa el soluto y todas las demás me representan el solvente, pues una fracción que viene siendo pues la parte sobre el todo, ¿cierto? Si decimos que esta de aquí es el soluto, pues la fracción del soluto vendría siendo 1/8, ¿cierto? ¿Y cuál vendría siendo la fracción molar del solvente? Pues vendría siendo 7/8, ¿cierto? Entonces la fracción molar se calcula de manera similar a las fracciones que uno veía por allá en primaria, solamente que ya no hablamos de porciones, en este caso de unidades, sino que estaremos hablando de moles. Entonces la fracción molar, que se simboliza con esa letra X un poco exótica, es, por ejemplo, si hablo de la fracción molar del soluto, estaré hablando de los moles que yo tengo de soluto sobre los moles totales de todos los componentes de la solución, es decir, los moles de soluto más los moles de solvente. Esa será la fracción molar, la parte sobre el todo. Porque fíjense que aquí 8 viene siendo todo, ¿no? 7 partes de solvente y una de soluto, ese es mi todo. Y esta parte solamente corresponderá a cada uno en particular. Si es soluto hay una sola porción, si hay solvente son 7 porciones. Y entonces aquí clave que es, que si nosotros sumamos la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente, 1/8 más 7/8 nos da 1. O sea que siempre la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente en una solución siempre tendrá que ser 1, porque aplica exactamente esto que nosotros tenemos aquí. ¿Listo? Entonces fracción molar del soluto sería moles de soluto sobre los moles totales, que son moles de soluto más moles de solvente, y la fracción molar del solvente pues sería moles de solvente sobre los moles totales, que siguen siendo moles de soluto más moles de solvente. Importante, la suma de las fracciones molares de los solutos y del solvente tiene que darnos 1. Fracción molar. Otra unidad de concentración química es la molalidad. Esa molalidad nosotros la representamos con una M minúscula, decimos molalidad. ¿Y cómo se calcula esa molalidad? Como las unidades de concentración me permiten determinar cuánto soluto hay en solución, pues nosotros aquí vamos a discriminar que la molalidad es moles de soluto que yo tengo por cada kilogramo de disolvente o de solvente. Esta es la única unidad de concentración en donde el denominador no es la solución. Fijémonos que en todas las demás siempre la disolución. Por ejemplo, aquí era, vean, disolución, disolución, disolución. Aquí también abajo es disolución, solución, disolución. La molalidad es la única que va en función ¿de quién? Del solvente. Entonces la molalidad es moles de soluto sobre masa de disolvente en kilogramos. Entonces, por ejemplo, ¿qué significará que yo tengo una solución 2M pequeña, 2 molal? Esto no es 2 metros. 2 molal, cuando hablamos de una unidad de concentración, significa que por cada 1 kilogramo de solvente, nosotros tenemos 2 moles de soluto. Vean, estoy indicando la cantidad de soluto que hay en una solución. Eso es lo que significa. ¿Listo? Hay otra unidad de concentración química que es un poco de asimilar, que es la normalidad.
es un poquito difícil de manejar porque esa normalidad depende de qué tipo de soluto nosotros tengamos. Y entonces en este caso la normalidad se calcula como el número de equivalentes gramo que yo tenga de soluto por cada litro de la solución. Esa normalidad se simboliza con la N mayúscula, eso me representa normalidad, y se calcula de esta manera. Pero entonces, realmente el inconveniente aquí es calcular ese número de equivalentes que yo tenga de soluto. Entonces, ¿cómo se puede determinar ese número de equivalentes? El número de equivalentes depende de si la sustancia es un ácido, si es una base, si es una sal o es un compuesto que participa en una reacción redox. Entonces, en el caso de una sustancia ácida, por ejemplo, el HCl, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, el número de equivalentes que yo tengo por mol para una sustancia química dependerá del número de protones que pueda donar. Entonces, en el caso del HCl, él puede donar solamente un protón. O sea que en un mol de HCl vamos a tener un equivalente. O sea, un mol de HCl es lo mismo que un equivalente de HCl. En el caso del ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico puede dar 2 protones. ¿Por qué? Porque es un ácido diprótico. Quiere decir que el número de equivalentes que hay por mol de ácido sulfúrico es de 2. Y en el caso del ácido fosfórico, que es el H3PO4, él puede donar 3 protones. Quiere decir que por cada mol de ácido fosfórico tenemos 3 equivalentes. O sea, en el caso de los ácidos, el número de equivalentes depende del número de protones que sean capaces de donar. En el caso de las bases, pues en las bases el número de equivalentes pues dependerá del número de iones hidroxilo que sean capaces de proporcionar. Entonces, por ejemplo, el hidróxido de sodio solamente tiene un OH, entonces un mol corresponde a un equivalente. El hidróxido de calcio tiene 2 OHs, o sea que un mol de hidróxido de calcio tiene 2 equivalentes. Y en el caso del hidróxido de aluminio tiene 3 OHs, por ende corresponde a 3 equivalentes. O sea, en el caso de las bases, el número de equivalentes depende del número de hidroxilos. En el caso de las sales, el número de equivalentes de una sal dependerá del número de cargas positivas que proporciona un mol de sal al disolverse en agua. Es decir, por ejemplo aquí en el cloruro de bario, la parte positiva es el bario y la parte negativa es el ion cloruro. Aquí la carga del ion bario es 2. Por ende, un mol de cloruro de bario corresponde a 2 equivalentes. ¿Sí? Porque depende del número total de cargas positivas. Aquí, la parte positiva es el aluminio. El aluminio tiene carga más 3, ¿cierto? Siempre. Pero hay 2 aluminios, o sea que la carga total sería más 6, ¿cierto? Más 6. Por ende, un mol de carbonato de aluminio corresponde a 6 equivalentes, que es el número de cargas positivas. Y en el caso del bicarbonato de potasio, pues la parte positiva es el potasio, que es el más 1. Entonces, un mol de bicarbonato de potasio corresponde a un equivalente, al número de cargas positivas. ¿Listo? Número de cargas positivas. Y en el caso de una sustancia que participe en una reacción redox, ya sea oxidante o reductor, dependerá del número de electrones que se transfieran. Entonces, por ejemplo, el dicromato, cuando se utiliza como oxidante y ese dicromato se reduce a cromo 3, el número de electrones relacionados aquí en esta semireacción química son de 6. Es decir, que un mol de dicromato de potasio en este caso equivale a 6 equivalentes. Aquí, el permanganato de potasio se puede reducir a manganeso más 2 y durante el proceso pierde 5 electrones. O sea que en esa reacción redox, un mol de permanganato, aquí me quedó mal, de permanganato de potasio equivale o corresponde a 5 equivalentes. Pero esto es útil cuando estos reactivos participan en reacciones redox. Entonces, estos serían reacciones. Por lo demás, generalmente uno utiliza estos conceptos que están aquí al momento de preparar las soluciones. Depende de si es un ácido, de si es una base o si es una sal.
Y entonces, ¿cómo utilizamos nosotros esos equivalentes para poder calcular la normalidad? Entonces, para poder calcular la normalidad, el número de equivalentes que hay de soluto en una solución, o sea, para poder determinar este número de equivalentes que se debe usar aquí en el numerador, uno debe tomar la masa de soluto, esto depende de la masa de soluto, cuánto soluto tengo yo, sobre el peso equivalente. ¿Y qué es el peso equivalente? Es tomar la masa molar del compuesto y dividirlo entre el número de equivalentes que hay por cada mol. ¿Cuál es el número de equivalentes que hay por cada mol? Pues el número de equivalentes por cada mol es esto que acabamos de hacer nosotros aquí. Dependerá de si es un ácido, si es una base o si es una sal. Aquí yo determino el número de equivalentes que hay por cada mol. Entonces, para poder calcular el número de equivalentes y por ende la normalidad, primero tendré que calcular el peso equivalente y luego, con la masa de soluto y el peso equivalente, puedo calcular el número de equivalentes soluto, que es el término que yo tendré que usar aquí para poder calcular la normalidad. Yo sé, es un poco confuso, tranquilos que ahora en un videito les haré un ejemplo de cómo determinar cada unidad de concentración. Y la última unidad de concentración, que tal vez es la más usada de todas, es la molaridad. Una molaridad que en las prácticas de laboratorio nosotros nos hemos dado ya cuenta de esa de M mayúscula, ¿cierto? Molaridad, M mayúscula, se expresa como los moles de soluto que hay por cada litro de solución. Esa es la manera de calcularlo. Moles de soluto sobre litros de disolución. Así es la manera en la que yo voy a expresar la concentración. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo, por ejemplo, una solución 1 molar, 1M mayúscula, significa que por cada 1 litro que yo tengo de la solución, en ese litro de la solución yo tengo 1 mol de soluto. Eso es lo que significa. ¿Listo? Esa molaridad yo la puedo relacionar directamente con la normalidad. Entonces fíjense que la normalidad es un poco confusa de calcular. Seguramente aquí no me entendieron nada. Entonces les voy a pedir que revisen un poco mejor la normalidad. La normalidad yo la puedo calcular en función de la normalidad. Vean, si uno quisiera calcular la normalidad, uno podría hacer todo el proceso anterior que les mostré en la diapositiva anterior, o simplemente, si yo conozco la molaridad, yo puedo multiplicar esa molaridad por el número de protones o por el número de hidroxilos o por el número de cargas positivas que tenga el compuesto, y de esa manera yo puedo calcular la normalidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del ácido sulfúrico, digamos que yo tengo un ácido sulfúrico que es 1 molar y yo quiero calcular la normalidad. La normalidad se calcula como el número de equivalentes gramo sobre litro de solución. O sea, hacer todo este proceso que teníamos acá. O simplemente, si yo ya tengo la molaridad de mi compuesto químico, simplemente sería, vean, la normalidad es igual a la molaridad por el número de protones que es capaz de dar. ¿Y por qué número de protones? Porque estoy hablando de una sustancia ácida. O sea que la normalidad en este caso sería 1 molar por ¿cuántos protones es capaz de dar? 2. O sea que la normalidad vendría siendo 1 por 2. 2. ¿2 qué? 2 normal. Y esa sería la concentración en normalidad de esta solución de ácido sulfúrico. Es una manera indirecta, un poco más fácil de poder calcular la normalidad. Pero repito, ¿qué son estas unidades de aquí? Son simplemente unidades de concentración que lo que me están indicando es cuánto soluto tengo yo en un solvente o en una solución. Sencillamente eso. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un ejemplo en el próximo video para que no se me aburran tanto por acá. ¿Listo? Entonces, vale, muchas gracias. Por favor, tengan muy clarito todas las unidades de concentración escritas en su cuaderno. La idea es que ustedes se las van a ir aprendiendo con el tiempo, ¿sí? Para que puedan definir cada una de ellas. Y lo que me interesa a mí es que las podamos interpretar y las podamos aplicar a un ejemplo práctico. ¿Listo? Entonces ya nos vemos en el próximo video. Gracias.